Quizás eso eres tú. O quizás es tu mamá, tu papá, tu pareja. Alguien que cada mañana, antes incluso de tomar el primer café, ya ha tragado una cápsula morada o verde sin pensarlo dos veces. Y tiene sentido. El médico la recetó hace tiempo, o la compraste en la farmacia porque el estómago ardía, y funcionó. El ardor desapareció, así que sigues tomándola. 1 mes, 6 meses, 2 años, 5 años. Pero hoy necesito contarte algo que probablemente nadie te ha dicho. Algo que la ciencia lleva más de una década documentando en revistas médicas de las más respetadas del mundo. Ese pequeño remedio que protege tu estómago puede estar silenciosamente dañando tu cerebro. Y no lo digo para asustarte. Lo digo porque tú tienes derecho a saberlo. Hola, soy la doctora Beatriz Olvera, y este es el canal Cura Oculta, donde te hablo de medicina con la honestidad que mereces. Sin tecnicismos innecesarios, sin alarmar gratuitamente, pero tampoco ocultando lo que la evidencia científica nos muestra. Soy médica, y en mi práctica veo todos los días lo que las estadísticas confirman. El omeprazol es uno de los medicamentos más consumidos en el mundo entero. Y en la gran mayoría de los casos, se toma por mucho más tiempo del que debería. Hoy vamos a explorar juntos qué le hace exactamente ese uso prolongado a tu cuerpo, especialmente a tu cerebro, y qué puedes hacer al respecto. Quédate hasta el final, porque la última parte es la más importante de todo el video. Para entender el problema, primero tienes que entender el medicamento. El omeprazol pertenece a una familia de fármacos llamados inhibidores de la bomba de protones, o IBP. Su función es muy concreta: bloquear las células del estómago que producen ácido clorhídrico. Así, cuando hay demasiado ácido, ya sea por reflujo, por gastritis, por úlceras o por el uso prolongado de antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el omeprazol reduce ese ácido y alivia el malestar. Funciona, eso nadie lo discute. Y en el corto plazo, en las situaciones para las que fue diseñado, es un medicamento valioso. El problema es otro. El omeprazol fue aprobado para tratamientos de 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas. Pero hoy en día, millones de personas en todo el mundo lo toman de forma continua durante años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los inhibidores de la bomba de protones se encuentran entre los 10 medicamentos más vendidos a nivel global. Solo en los Estados Unidos se dispensan más de 150 millones de prescripciones al año. En América Latina, en Europa, en Asia, la historia es igual. Y aquí está el dato que más me preocupa como médica. Una cantidad enorme de ese consumo no tiene indicación justificada. Estudios publicados en revistas internacionales han documentado que entre el 25 y el 70% de las personas que toman omeprazol de forma crónica no tienen una razón clínica sólida para seguir haciéndolo. Lo tomaron una vez, funcionó, y simplemente nunca lo dejaron. Porque es fácil de conseguir, porque no duele tomarlo, y porque nadie les explicó lo que puede pasar a largo plazo. Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. El cuerpo humano es un sistema interconectado. Cuando alteras algo en un extremo, el efecto puede aparecer en otro lugar que ni imaginabas. El estómago y el cerebro están mucho más conectados de lo que parece, y el omeprazol toca varios puntos críticos de esa conexión. Déjame explicarte los mecanismos principales, uno por uno, con nombres, fechas y estudios reales. No teorías, ciencia. El ácido del estómago no solo digiere la comida, también tiene un papel crucial en la absorción de nutrientes esenciales, especialmente la vitamina B12. La B12 es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Participa en la formación de la mielina, que es la capa protectora que recubre los nervios. Sin suficiente B12, esa capa se deteriora, los nervios se dañan y la función cerebral comienza a fallar. Cuando el omeprazol bloquea la producción de ácido de forma crónica, también bloquea indirectamente la absorción de B12. El ácido es necesario para liberar la vitamina de los alimentos y permitir que el intestino la absorba. En 2013, un estudio publicado en JAMA, una de las revistas médicas más influyentes del mundo, analizó a más de 25,000 pacientes en California. Los investigadores, liderados por el Dr. Lam y su equipo, encontraron que las personas que habían tomado inhibidores de la bomba de protones por más de 2 años tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar deficiencia de vitamina B12. El riesgo era mayor cuanto más alta era la dosis y más prolongado el uso. Y la deficiencia de B12 no es un problema menor. Puede causar fatiga, pérdida de memoria, confusión
hormigueo en las manos y pies, depresión y, en casos avanzados, daño neurológico irreversible. Lo más preocupante es que los síntomas pueden tardar años en aparecer, porque el cuerpo tiene reservas de B12 que va agotando lentamente. Para cuando te das cuenta de que algo está mal, el daño puede llevar tiempo acumulándose. En los últimos 15 años, la ciencia ha descubierto algo revolucionario. El intestino y el cerebro están en comunicación constante. A esta conexión se la conoce como el eje intestino-cerebro y funciona a través del nervio vago, del sistema inmunológico y de sustancias químicas producidas por las bacterias que viven en tu intestino. Sí, las bacterias de tu intestino producen sustancias que afectan directamente cómo piensas, cómo te sientes y cómo funciona tu cerebro. El 90% de la serotonina del cuerpo, por ejemplo, se produce en el intestino. El omeprazol altera profundamente el equilibrio de esa comunidad bacteriana. En 2016, un estudio publicado en la revista Gut, con datos de miles de pacientes en los Países Bajos, liderado por el investigador Im Han y su equipo, demostró que el uso de inhibidores de la bomba de protones produce cambios significativos en la composición de la microbiota intestinal. En particular, observaron un aumento de bacterias potencialmente dañinas, incluyendo la familia Enterococcaceae, y un mayor riesgo de infección por Clostridium difficile, una bacteria que puede causar una diarrea grave y potencialmente mortal. Cuando la microbiota se desequilibra, el intestino produce menos sustancias protectoras para el cerebro y más compuestos inflamatorios. Esa inflamación viaja al cerebro, y la inflamación cerebral crónica es uno de los factores más estudiados en relación con el desarrollo de demencia. Así que el camino es omeprazol crónico, microbiota alterada, inflamación sistémica, inflamación cerebral, mayor riesgo de deterioro cognitivo. No es una cadena de suposiciones, es bioquímica documentada. En 2016, un grupo de investigadores alemanes publicó un estudio que encendió todas las alarmas en la comunidad médica mundial. El trabajo, liderado por el Dr. Gomm y publicado en JAMA Neurology, analizó datos de más de 73.000 pacientes mayores de 75 años en Alemania. El resultado fue impactante. Las personas que tomaban inhibidores de la bomba de protones de forma regular tenían un 44% más de riesgo de desarrollar demencia, incluyendo Alzheimer, en comparación con quienes no los tomaban. Un 44%. No es un riesgo marginal, es casi la mitad más probable. Los investigadores controlaron múltiples variables: edad, sexo, otras enfermedades, otros medicamentos, y la asociación se mantuvo sólida. Y no fue el único estudio. Un año antes, en 2015, investigadores del Instituto Alemán de Psiquiatría y Neurología, entre ellos el Dr. Hennisch y su equipo, habían publicado otro análisis en European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, que también encontró una asociación significativa entre el uso regular de inhibidores de la bomba de protones y un mayor riesgo de demencia. Dos estudios independientes en poblaciones grandes con resultados coherentes. ¿Esto significa que el omeprazol causa Alzheimer de forma directa? La ciencia aún no puede afirmarlo con certeza absoluta. Lo que sí puede decir es que existe una asociación estadística robusta que debe tomarse muy en serio y que los mecanismos biológicos que la explicarían son plausibles y estudiados. El cerebro no es el único órgano en riesgo. Los riñones también pueden verse afectados. En 2016, otro estudio publicado en JAMA Internal Medicine, liderado por la doctora Lazarus y su equipo, siguió a más de 10.000 pacientes durante casi 10 años. Encontraron que quienes tomaban inhibidores de la bomba de protones tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, comparados con quienes tomaban otro tipo de antiácidos menos potentes. La enfermedad renal afecta la capacidad del cuerpo para eliminar toxinas y regular el equilibrio de minerales esenciales para el cerebro. Un riñón dañado es otro factor de riesgo para el deterioro cognitivo. El ácido del estómago también tiene una función antimicrobiana. Es la primera línea de defensa contra las bacterias que ingresan con los alimentos. Cuando ese ácido se reduce de forma crónica, el intestino delgado puede llenarse de bacterias que normalmente no deberían estar ahí en esas cantidades. Esto se llama supercrecimiento bacteriano del intestino delgado, o SIBO por sus siglas en inglés. Y sus consecuencias incluyen mala absorción de nutrientes, inflamación intestinal y, a través del eje intestino-cerebro, efectos sobre la función cognitiva. Es otro eslabón de la misma cadena.
Ahora bien, quizás mientras escuchabas todo esto, algo dentro de ti ha dicho, pero yo me siento bien. Y puede que sea verdad. Pero estas son las 5 señales que indican que algo puede estar pasando y que merecen tu atención. Las voy a ir de la más sutil a la más alarmante. Si duermes tus horas, llevas una vida razonablemente ordenada, pero te despiertas agotado y ese agotamiento no desaparece, puede ser una señal temprana de deficiencia de vitamina B12 o de un desequilibrio en la microbiota. La fatiga crónica, sin causa aparente, es uno de los primeros síntomas en aparecer cuando la B12 empieza a bajar. Y como ocurre de forma gradual, la mayoría de las personas la atribuyen al estrés, a la edad, a la vida moderna. No piensan en el omeprazol. Este es un síntoma más específico y más preocupante. La vitamina B12 es esencial para la salud de los nervios periféricos. Cuando hay deficiencia, esos nervios comienzan a deteriorarse, y el resultado puede ser una sensación de hormigueo, de entumecimiento o de corriente en las extremidades, especialmente en los dedos de las manos y de los pies. Si tomas omeprazol desde hace más de 2 años y has notado esto, habla con tu médico cuanto antes y pide que te midan los niveles de B12 en sangre. Aquí es donde debemos ser más cuidadosos, porque todos tenemos olvidos ocasionales. Eso es normal. Pero si notas que tu memoria a corto plazo ha empeorado, que te cuesta encontrar palabras que antes venían fácil, que sientes la cabeza nublada o que te es difícil concentrarte en tareas que antes hacías sin problema, y esto es reciente o progresivo, es una señal que merece investigación. La inflamación cerebral, la deficiencia de B12 y el desequilibrio de la microbiota son todos factores que pueden producir exactamente esos síntomas. Y todos pueden ser consecuencia del uso crónico de omeprazol. Hay una paradoja cruel en el omeprazol. Algunas personas lo toman para mejorar sus síntomas digestivos, pero a largo plazo, el medicamento puede crear nuevos problemas digestivos. Si tienes diarrea frecuente, hinchazón abdominal, gases excesivos o sensación de malestar intestinal que persiste a pesar de seguir con el omeprazol, puede ser señal de que la microbiota está desequilibrada o de que hay un supercrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Tu intestino te está enviando mensajes, escúchalo. Esta es la señal que más sorprende a las personas, pero que tiene una explicación científica muy concreta. El 90% de la serotonina del cuerpo, el neurotransmisor del bienestar, se produce en el intestino. Cuando la microbiota se altera, esa producción puede verse afectada. Además, la inflamación sistémica que genera un intestino desequilibrado también impacta directamente en la química cerebral. Si has notado que tu estado de ánimo ha cambiado, que te sientes más ansioso, más irritable, más triste, sin una razón evidente en tu vida, y llevas tiempo tomando omeprazol, la conexión intestino-cerebro puede ser parte de la respuesta. No lo descarten como estrés, sin antes explorar lo que está pasando en tu intestino. Bien, ahora lo más importante. ¿Qué puedes hacer? Primero, lo que no debes hacer. No dejes el omeprazol de golpe mañana por la mañana. Esto es fundamental. El cuerpo se acostumbra al omeprazol, y si lo suspendes de forma brusca, puede aparecer lo que se llama rebote ácido, una hipersecreción de ácido como respuesta compensatoria, que puede ser muy incómoda y puede hacerte creer que necesitas el medicamento más que nunca. La suspensión debe ser gradual y preferiblemente con supervisión médica. Esto es lo que puedes hacer, paso a paso. Habla con tu médico y pregunta directamente, ¿sigo necesitando el omeprazol? Muchos médicos lo recetan por periodos cortos y no siempre hacen un seguimiento para evaluar si el paciente puede dejarlo. Esa conversación es tu responsabilidad iniciarte. Pídela. Pide análisis de sangre específicos. Si llevas más de 2 años tomando omeprazol, pide que te midan los niveles de vitamina B12, magnesio y vitamina D. Estos 3 nutrientes son los que más frecuentemente se ven afectados por el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones. Si los niveles de B12 están bajos o en el límite inferior del rango normal, habla con tu médico sobre suplementación. La B12 en forma de metilcobalamina en particular es bien absorbida incluso cuando hay problemas digestivos. Apoya tu microbiota. Aumenta el consumo de alimentos fermentados, como yogur natural, kéfir, chucrut o kimchi. Incluye más fibra prebiótica en tu dieta. Plátano, avena, ajo, cebolla, alcachofas. Considera un probiótico de calidad, preferiblemente con cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium,
con el aval de tu médico. Explora la causa raíz de tu problema ácido, no solo el síntoma. El omeprazol trata el ácido, no la razón por la que hay demasiado ácido. Algunas causas del reflujo son el sobrepeso abdominal, el consumo de alcohol, la cafeína en exceso, el tabaco, las comidas muy copiosas o muy tarde y el estrés crónico. Trabajar en esas causas puede permitirte reducir o eliminar la necesidad del medicamento de forma natural. Sobre alternativas con evidencia científica. El jengibre tiene propiedades gastroprotectoras y puede aliviar la inflamación del esófago. La manzanilla tiene efecto antiespasmódico sobre el tracto digestivo. La elevación de la cabecera de la cama y no comer en las 2 horas previas al sueño pueden reducir significativamente el reflujo nocturno. Estos no son remedios mágicos. Son medidas con respaldo en la literatura científica que pueden complementar o incluso sustituir al medicamento en algunos casos. Ahora permíteme ser completamente directa contigo. El omeprazol y los inhibidores de la bomba de protones son medicamentos extremadamente rentables. Durante décadas estuvieron entre los más vendidos del mundo, generando miles de millones de dólares al año. Y aunque hoy muchos genéricos son baratos, el mercado global de IVP sigue siendo enorme. ¿Por qué entonces los pacientes no son informados de estos riesgos de forma rutinaria? La respuesta es incómoda, pero real. La industria farmacéutica no tiene incentivo económico para que la gente use menos medicamentos. Los sistemas de salud están sobrecargados y los médicos tienen poco tiempo para cada paciente. Las guías clínicas tardan años en actualizarse y los propios médicos, en muchos casos, fueron formados en una época en que los IVP se consideraban prácticamente inocuos a largo plazo. No es una conspiración, es un sistema con fallos estructurales profundos. Los estudios que te mencioné hoy, el de JAMA Neurology, el de JAMA Internal Medicine, el de Good, el de European Archives of Psychiatry, están publicados en acceso abierto o en revistas con acceso institucional. Son conocidos en la comunidad científica. Pero ese conocimiento no siempre llega al paciente, por eso existen canales como este. Para que tú tengas acceso a esa información y puedas tomar decisiones informadas junto con tu médico. Antes del cierre, quiero dejarte una lista clara y concreta. Guárdala, anótala, mándatela a ti mismo. Evalúa cuánto tiempo llevas tomando omeprazol. Si son más de 8 semanas sin haber revisado la indicación, es momento de hablar con tu médico. No suspendas el omeprazol de golpe. Si decides dejarlo, hazlo de forma gradual y con guía médica. Pide análisis de B12, magnesio y vitamina D si llevas más de 2 años en tratamiento con IVP. Investiga la causa raíz de tu reflujo o gastritis y trabaja en ella con un profesional de la salud. Cuida tu microbiota. Más alimentos fermentados, más fibra, menos ultraprocesados, menos azúcar. Si tienes síntomas neurológicos como hormigueo, pérdida de memoria o cambios de humor, menciónalos específicamente a tu médico y conecta esa información con el uso de omeprazol. Si tienes familiares mayores que toman omeprazol de forma crónica, comparte esta información con ellos o con sus cuidadores. El riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores es el más documentado. No reemplaces el criterio médico con este video. Úsalo como punto de partida para una conversación informada con tu médico. La información es poder, pero el poder se ejerce bien cuando se combina con el acompañamiento profesional adecuado. Quiero cerrar con algo personal. Cuando elegí ser médica, lo hice porque creía que la medicina debía estar al servicio de las personas. No de los sistemas, no de las cifras de ventas, de las personas. Y hoy, con este video, estoy cumpliendo exactamente esa promesa. No te digo que el omeprazol es malo. Te digo que la información que necesitas para usarlo bien y para saber cuándo ya no lo necesitas es tuya por derecho. Y hasta ahora, quizás nadie te la había dado completa. Si hoy aprendiste algo que no sabías, si este video movió algo en ti, te pido un favor muy concreto. Compártelo. Mándalo a esa persona que sabes que lleva años con su omeprazol sin que nadie le haya preguntado si todavía lo necesita. Mándalo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu amigo de toda la vida. Puede que este video sea el comienzo de una conversación que cambie algo importante para alguien que quieres. Yo soy la doctora Beatriz Olvera. Gracias por tu tiempo, por tu confianza y por cuidarte. Nos vemos en el próximo video.